la parábola que vamos a escuchar hoy, el mensaje del Señor en la parábola de hoy, nos revela dos misterios. Nos revela los misterios de dos semillas. El Señor Jesucristo nos cuenta esta parábola y nos dice, por sus propias palabras, qué significan estas semillas. Esperemos que las semillas que encontraron en Estados Unidos no sean tan dañinas y tan malas como suponen, pero tienen algo que ver con las semillas que vamos a estar viendo hoy. Leamos Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparecieron también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vayamos a la interpretación del Señor Jesucristo, a la explicación. Jesús explica esta parábola en el versículo 36, diciendo: entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arrancara la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y a los que echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Continuamos con nuestras parábolas en Mateo 13. Hemos aprendido en la anterior predicación, hemos aprendido que el objetivo de Jesús en estas parábolas es que podamos ser entrenados para vivir en el reino. Pero realmente no solo queda aquí. Si no escuchas, no entiendes, no disciernes lo que significan estas parábolas, pues estas parábolas te juzgan. Estas mismas parábolas te juzgan produciendo una separación. Produciéndose una separación que la produce la palabra de Dios. Una separación entre los que responden con fe y los que no. Eso es inevitable. Inevitable al escuchar la palabra de Dios y inevitable a toda esa multitud
que estaba escuchando las parábolas del Señor Jesús en aquella playa. Continuando con la temática que el Señor Jesús presenta en la parábola del sembrador, es una temática agrícola, una temática de un campo. Continuando con esta temática, ahora nos va a hablar de dos plantas, el trigo y la cizaña. Las podemos seguir en este texto que hemos dicho, en el 24 al 30 está la parábola y después la explicación del Señor Jesús del 36 al 43. Esta parábola retorna al tema que era el tema principal de la semilla del sembrador. Es la separación. Una separación universal y definitiva entre los creyentes que responden con fe y los que no. Una separación definitiva y universal entre los creyentes y el mundo. Es el mismo tema principal que teníamos en la otra parábola. Ahora, para reconocer esta parábola, para ver cómo funciona esta parábola, simplemente la vamos a ir viendo en tres partes. Tres partes simples, tres simples partes que nos ayudarán a tener un mejor entendimiento del trasfondo, del fondo del significado de esta parábola. Encontramos en la parábola que hay dos sembradores. Encontramos que hay dos semillas y encontramos que hay dos respuestas a las semillas sembradas. Y pensemos primeramente en los dos sembradores. En estos dos sembradores que se presentan en esta parábola. En la parábola encontramos a un hombre que siembra la buena semilla. En el versículo 25, pero mientras los trabajadores de este campo duermen, mientras estos trabajadores están descansando, el enemigo siembra la cizaña junto a la buena semilla, junto al trigo. Y más abajo, en el versículo 39, Jesús identifica quiénes son estos hombres. Estos hombres son, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el Señor Jesús. Y el que siembra la cizaña es el diablo, el enemigo. Eso nos dice que en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de Dios aquí en la tierra, nos dice que en este mundo el reino de Dios encuentra oposición. Nos dice que hay una oposición dentro del reino de Dios. El apóstol Pablo habla de esta misma realidad que nos está presentando el Señor Jesús en esta parábola. El apóstol Pablo nos dice, porque no tenemos lucha, en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El apóstol Pablo no está hablando en un lenguaje agrícola, pero está hablando en un lenguaje de guerra, en un lenguaje de trinchera. Y es realmente la misma idea que el Señor Jesucristo está planteando en esta parábola. La vida cristiana, hermanos, se vive en una zona de guerra, se vive en una zona de trinchera, se vive peleando. Porque hay oposición en la vida cristiana. Si eres creyente en Jesús, hermano, hermana, si somos creyentes en Jesús, estamos en una trinchera. Y esto hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Esto hay que realmente ver esta realidad de la vida cristiana. Estamos en una trinchera. Hay conflicto, hay oposición, hay hostilidad, también en esta parábola, también en la vida cristiana, también en la guerra que nos presenta el apóstol Pablo en Efesios. Hay oposición, hay hostilidad, hay conflicto. El
El desenlace de esta parábola, el desenlace agrícola que el Señor Jesús nos presenta en esta parábola, es para especificar este conflicto de una manera un poco más profunda. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Notemos que en esta parábola el enemigo es el que siembra la cizaña. Lo hace con la intención de arruinar el campo del dueño. Lo hace solamente con la intención de arruinar, de desfigurar lo que este dueño ha sembrado en su campo. Lo hace con la aspiración de arruinar el trabajo de estos hombres que han plantado la semilla, arruinar el trabajo del dueño del campo, que en este caso es el Hijo del Hombre. Lo hace con un acto de vandalismo. Es un acto de sinvergüenza, es un acto denigrante. Lo hace con un acto totalmente de delincuencia, vandalismo puro. Y desfigura la propiedad del dueño, desfigura su campo, su imagen, su esplendor de su trigo con su fruto. Lo desfigura totalmente. El único objetivo que el dueño tiene es que este campo sea fructífero. Pero el enemigo lo quiere desfigurar, lo quiere desaparecer de la vista de los demás. Y en el versículo 27 nos dice que cuando llega el tiempo de la cosecha, los sirvientes son capaces de reconocer cuál es el trigo y cuál es la cizaña en ese tiempo de la cosecha, en el versículo 27. Y le preguntan al amo, le preguntan al dueño del campo, ¿no sembraste semilla en el campo? Pues mira todas estas malas hierbas. ¿No es buena semilla? ¿No sembraste trigo? ¿Cómo tiene el campo tanta mala hierba? ¿No será que no tuviste cuidado en sembrar la buena semilla? Lo que aquí, hermanos, están haciendo los siervos es cuestionando la credibilidad del amo del campo. Están cuestionando cómo trabaja el amo, cómo trabaja el dueño de este campo. Y este realmente es el clásico plan, la clásica estratagema que ha desplegado Satanás desde el principio de la historia. Es lo mismo, hermanos, la misma estratagema. Veamos lo que hace Satanás en el jardín del Edén. Satanás se acerca a Eva y tentándola en Génesis 3:1 le dice, ¿con que Dios ha dicho eso? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios ha dicho eso? ¿Que no comáis de todo árbol? Le está sugiriendo a Eva, le está diciendo que Dios es injusto, que injustamente les está diciendo que no coman de un árbol porque es injustamente restrictivo en su forma de vida, en la forma de vida que les está ofreciendo a los primeros padres. Les está diciendo eso. Cuando Eva responde, en los versículos, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dice Satanás. Pero del fruto que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque moriréis. Y Satanás contradice al Señor. Satanás contradice a Dios. Satanás dice en Génesis 3:4, no moriréis, no moriréis. En otras palabras está diciendo, no puedes confiar en la palabra de Dios. Le está diciendo, Dios realmente no es 100% creíble. Les está diciendo, su palabra no es confiable. No la escuches, no acabes de hacerle caso, no escuches su palabra. Está haciendo lo mismo que está ocurriendo aquí, en la parábola del trigo y la cizaña. Está haciendo lo mismo.
Está haciendo lo mismo que estos siervos le están diciendo a su amo. Lo mismo. El verdadero objetivo de Satanás es arruinar la gloria de Dios. Arruinar la palabra de Dios. Y esto es lo mismo. El verdadero objetivo que tenía Satanás en este campo era arruinar esta cosecha. Era arruinar la imagen que Dios estaba dando en este campo. Lo mismo. Eso es lo que parece socavar, difanar y destruir la imagen de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que Satanás hace lo que puede, hace todo lo necesario, hermanos, para arruinar mi testimonio, para arruinar tu testimonio y para arruinar el testimonio de Dios. Hace todo lo que puede. Hace todo lo que puede para poner duda en los beneficios que Dios te da, para poner duda en la confianza que Dios te da, para poner duda en las comodidades que Dios te da, para poner duda en la seguridad que tienes en Dios. Eso hace Satanás. Y eso lo hace no solamente para hacernos sentir despreciables, no solamente para hacernos sentir insatisfechos, lo hace para sentirnos mal, para hacernos sentir mal. No solamente para todo esto, hace todo esto para herirnos, por supuesto, para molestarnos, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Él quiere causar estragos, quiere romper, quiere difamar, quiere romper nuestra vida privada, hermanos. Quiere difamar nuestra vida congregacional. Él quiere destruir todo eso. Satanás quiere destruir la gloria de Dios en tu casa y en tu iglesia. El objetivo final de Satanás en todo esto, pues realmente es odioso. El objetivo final es robar la gloria de Dios, robar los planes de Dios, destruir lo que Dios está haciendo. Quiere gente que mire la semilla de Jesús, que Jesús está plantando en este mundo, su iglesia, y que al verla solamente vea malas hierbas. Eso es lo que quiere. Quiere que el mundo se fije más en la cizaña que en el trigo. Satanás quiere que el mundo diga, ¿Tú eres cristiano? ¿Yo para qué quiero ser cristiano? Si sois igual que yo, si hacéis lo mismo que ¿yo para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito conocer la palabra de Jesús? Si para mí es todo igual. Quiere que se vea esa imagen. Eso es lo que está tratando de hacer. Está tratando de desacreditar el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Padre Eterno, el dueño de este campo. Está tratando de desacreditar los beneficios de nuestro Salvador, sembrando en los hijos del reino semilla de cizaña. Sembrando entre los hijos del reino semilla que realmente es cizaña. Lo que significa que el honor del Hijo del Hombre, el honor del Señor Jesucristo, hermanos, realmente está en juego. Lo que significa que el Señor Jesucristo está en juego en tu fidelidad, en tu realidad, en la realidad del cristianismo en cada una de nuestras vidas. Su honor, su gloria está en juego en este mundo, hermanos. Cristo es el gran sembrador triunfante de esta semilla. Pero notemos también que, aunque Satanás
busca desfigurar, aunque Satanás busca destruir el trabajo del Señor, el Maestro, el dueño del campo, sigue siendo el Hijo del Hombre. Sigue siendo el Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre es el que planta la semilla. El Hijo del Hombre es el que planta cristianos en el mundo. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Lo eres? Es porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha plantado y ha trabajado con sus manos en ti, en tu vida. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ese título viene de Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14, donde el profeta Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, veía uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y él fue dado y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, hermanos. El Hijo del Hombre, este soberano, este Señor, este poderoso conquistador es el Señor Jesucristo, quien frente a la malicia del enemigo, quien frente a la cizaña, siempre sale vencedor, siempre vencedor. El Hijo del Hombre, que sin embargo planta su iglesia en este mundo, su iglesia siempre dará frutos. Su iglesia siempre dará frutos. La iglesia plantada por el Hijo del Hombre siempre da fruto. El enemigo no lo puede impedir. Sin embargo, hay una cosecha final. A pesar de que los mejores intentos de Satanás para arruinar la cosecha tiene todo esto. La iglesia no será destruida. La iglesia cumple con los propósitos de Dios. La malicia de Satanás no puede descarrilar los designios del Hijo del Hombre. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia es esta. Qué buena noticia es que nuestra confianza, nuestra esperanza para nosotros, para el mundo, para nuestra familia, para todas las cosas que vienen mal hacia nosotros, que nuestra esperanza esté depositada en Él. Esté depositada en el Señor Jesucristo. No en mí. No en quien ocupa este púlpito. No en los demás. No en quien ocupe la presidencia del gobierno, en quien lleve nuestras comunidades. No, sino en Jesús. Nuestra confianza está depositada en Jesús. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia es eso para cada uno de nosotros! Jesús salva. Jesús es el que tiene esperanza para todas las naciones. Jesús es el único libertador. Jesús es el único que va a redimir a los elegidos de Dios. El Señor Jesucristo. Yo no puedo salvarte a ti. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero Jesús sí puede. Jesús sí puede. Jesús sí puede. Todo el que va a Dios por medio de Él es salvo. Todo el que va a Dios por medio de Él es salvo. Jesús sí puede salvarte. Jesús sí salva. El difunto Edmund Clooney dijo una vez que si podía resumir el mensaje de la Biblia en una sola frase. Y dijo: la salvación pertenece al Señor. Jesús hace cristianos. Y así, por todos los medios, debemos ser advertidos, debemos ser solemnizados con la presencia del Señor Jesucristo.
Debemos saber y debemos recordar que Jesús es el que nos muestra aquí que la malicia no tiene poder sobre su reino. Jesús es el que nos muestra aquí en esta parábola, enseñándonos que Jesucristo planta la semilla en este contexto y que la semilla aún da un fruto. Da un fruto maravilloso. Aunque el mundo esté lleno de maldad, aunque el mundo esté lleno de demonios que van en contra del Señor, de personas que no reconocen la voluntad, la soberanía de Dios, aunque pase todo eso, aunque el mundo quiera deshacernos, aunque el mundo quiera venir en contra de los fundamentos y de la palabra del Señor, aunque todo eso venga, la verdad triunfante del Señor Jesucristo triunfará. El príncipe de las tinieblas, hermanos, es sobrio. El príncipe de las tinieblas no debemos temerle, no debemos tener ningún miedo a Satanás ni al diablo, porque realmente podemos soportar sus tentaciones, podemos soportar sus acechanzas a cada uno de nosotros, porque estando amparados en Cristo, estando amparados en la verdad de su palabra y sometidos a Él, el diablo no tiene nada que hacer. Satanás no tiene nada que hacer con ninguno de nosotros. También vemos aquí que tenemos 2 semillas. Entonces, veamos que aquí que hay 2 tipos de semillas. En el versículo 38, los hijos del reino, y la mala semilla, la cizaña, los hijos del maligno. Y también viene un conflicto. También tenemos el conflicto delante de nosotros. Esto me recuerda a Génesis 3:15. Este versículo, Dios pronuncia juicio sobre Satanás, sobre la serpiente, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. A partir de este día y a partir de todos los tiempos habrán dos líneas trazadas, 2 líneas separadas por la palabra de Dios. Ahora estarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. No habrá más. Los que están con Dios y los que están manejados como peleles por el diablo. Los que reciben la palabra de Dios, los que confían solo en Dios, el pueblo de Dios, los que están en la iglesia de Dios, los que trabajan para la iglesia de Dios y su reino, y los hijos del diablo, los hijos del maligno, la simiente de la serpiente. Es interesante notar que podemos identificar este cultivo. Podemos decir qué tipo de planta se distingue porque, aunque son idénticas, el trigo y la cizaña, se pueden distinguir cuando el trigo da fruto. Cuando el trigo da fruto. El momento de dar fruto es cuando se puede identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero durante la mayor parte de su vida, escuchen bien, durante todo el crecimiento y la mayor parte de su vida, el trigo y la cizaña son indistinguibles, no se pueden distinguir. Así que en el versículo 26 nos dice, es solo cuando el trigo lleva el grano se puede identificar de las malas hierbas. El punto que está diciendo Jesús en este pasaje es que hay un cristianismo falso. Hay un cristianismo que es idéntico, es igual, pero no es verdadero. Hay un cristianismo que actúa de la misma manera, pero no puede dar fruto, no da fruto. Es un mensaje este mensaje Jesús lo enfatiza en el capítulo 7, en el versículo 15 al 20, dice: «Los reconoceréis por sus frutos.
Todo árbol sano da buenos frutos. Los árboles enfermos dan malos frutos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol enfermo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da frutos es cortado y arrojado al fuego. Lo reconoceréis por sus frutos. Lo reconoceréis por sus frutos. La buena semilla sembrada, como la iglesia plantada en el campo que es el mundo, puede ser identificada de las malas hierbas por su fruto. Por su fruto. Y yo me pregunto, ¿realmente sientes la fuerza de esto? ¿Sientes el desafío de estas palabras? ¿Lo sientes? Está diciendo que los libros que lees, los libros que has leído, el lenguaje que usas, la forma que tienes de actuar, o tu habilidad para dar razones de que eres creyente, de que eres evangélico o reformado, no son las que te distinguen de la cizaña. Esto no es lo que te distingue. Las malas hierbas se parecen al trigo en todo lo largo de su vida. Se parecen al trigo. Conocen su vocabulario, pueden dar buenos consejos, pueden dar argumentos bíblicos, pueden hablar de la misma manera que hablamos cualquiera de nosotros, pero realmente son cizaña. Lo que te separa de la mala hierba, si eres creyente, son los frutos. Son los frutos para el Señor. Es decir, ¿amas a Jesús? ¿Amas a su pueblo? ¿Amas su palabra? ¿Amas el día del Señor? ¿Amas el servicio? ¿Llevas una relación con Dios y con los demás? ¿Eres rápido en perdonar? ¿Eres rápido en perdonar? ¿Luchas día tras día contra la lujuria, escondiéndote en las promesas del Evangelio? ¿Silencias a tu propio yo cuando intenta disculparte por tu pecado? ¿Sabes que eres dueño de tu pecado? ¿Lo sabes? ¿Sabes que huyes a menudo y regularmente te escondes en la cruz cuando pecas? ¿Eso lo haces? ¿Eres generoso, hermano? ¿Estás listo para servir? ¿Das frutos? ¿Das frutos? Cuando las plantas crecieron, siendo iguales, una dio fruto, es el trigo. La otra, la cizaña, no dio nunca fruto. Creció de la misma manera, se comportó de la misma manera, pero nunca da fruto, nunca. Por sus frutos los conocerás. ¿Tu cristianismo es una cuestión de palabras? ¿Es una cuestión de cómo vivir? ¿Es una cuestión de vida fructífera? ¿Tu cristianismo es una cuestión de vida fructífera o una cuestión solo de conocimiento, de palabras? Tenemos 2 sembradores, tenemos 2 semillas y finalmente encontramos 2 respuestas a las semillas sembradas. La primera respuesta es una advertencia hacia los sirvientes. La primera respuesta es la que los sirvientes en el versículo 28 dicen al Señor. Cuando encontraron la cizaña creciendo al lado del trigo, notemos que fueron con celo. Notemos el celo que tuvieron estos sirvientes y le preguntaron rápidamente, con celo, porque se enteraron de que esa semilla había sido plantada por el enemigo. Y ellos, celosos, le preguntan al dueño, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Porque querían corregir lo que había ocurrido.
querían corregir, pero tenían mucho celo de servir a su dueño, pero realmente no tenían conocimiento. Están siendo precipitados, hermanos. Esto es un ejemplo de dos servidores que están siendo precipitados para contentar al dueño del campo, para contentar al amo. El versículo 29 nos dice el dueño del campo: no, dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En la iglesia visible, en la iglesia que podemos ver, que podemos conocer, siempre crecerán juntas la cizaña y el trigo, la buena semilla y la mala, los hijos del maligno y los hijos de Dios. En la iglesia que conocemos, en la iglesia visible, el punto de este pasaje, el punto que está diciendo en este versículo el Señor Jesucristo es que solo el Hijo del Hombre puede ver el corazón de los que son realmente convertidos a Él. Solamente el Hijo del Hombre puede ver los corazones. Y no nos corresponde a nosotros precipitadamente determinar quién es nacido de nuevo y quién no. No nos corresponde. Tenemos que convivir como cristianos, convivir con ellos. Solo Jesús puede tomar esa determinación. Solo Jesús tiene esa seguridad. Tú no la tienes. Solamente Jesús la tiene. La mayoría de veces arrancamos la cizaña y muchas veces nos llevamos al trigo detrás. Eso, hermanos, hay que tenerlo en cuenta. Esta es una advertencia contra el juicio precipitado, ¿no? ¿No lo veis así? Es una advertencia contra la orgullosa evaluación del pecado de otros y no la humilde evaluación de nuestro propio pecado. Esta es una advertencia, hermanos. Y una segunda respuesta la vemos en que hay una advertencia al juicio próximo que se avecina. Miren los versículos 39 al 43. La cosecha es el fin de la era, y los segadores son ángeles. Así como la cizaña se recoge y se quema con fuego, así será el final del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todas las causas del pecado y todos los infractores de la ley, y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Puede que no seamos infalibles. Puede que nosotros que queremos servir al Señor no seamos infalibles en determinar quién es nacido de nuevo y quién no. Pero te digo una cosa, Jesucristo sí lo es. Jesucristo sí lo es. Jesucristo sí puede determinar quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Él sí puede determinarlo. Y en el día del juicio final, la realidad de esta metáfora del horno del fuego nos señalará. Se pondrá delante de aquellos que realmente no son los hijos de Dios. Al final del siglo, esta realidad engullirá a todos aquellos que no han llevado un verdadero cristianismo en su vida. Quizá nunca nacieron de nuevo, quizá nunca amaron realmente al Señor. Una de las descripciones bíblicas más comunes que tenemos del infierno la encontramos aquí en Mateo 13, 42.
diciendo, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este significado del lloro y el crujir de dientes es lamentar. Es algo que te lamentas, pero no solamente con lágrimas. No es un lamento solamente con lloro y con lágrimas. Es un lamento que se exteriorizará con todo dolor. El llanto de los malvados en el infierno será causado por todos los factores que hacen que ese lugar sea un lugar terrible. Por el entorno de ese lugar, por la compañía que se tendrá en ese lugar, por los remordimientos que pasarán por sus mentes en ese lugar, por el tormento que tendrán, por la angustia que pasarán, por la deshonra que sufrirán y el desprecio que tendrán. Y también, hermanos, por la interminable ira de Dios sobre ellos. En realidad nadie enseñó la doctrina del infierno como el Señor Jesucristo, porque Él sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Nadie puede describir el dolor, el sufrimiento y experimentar un dolor tan grande y poder describirlo tan bien como lo describe el Señor Jesucristo. Él tiene perfecto sentido de este horror. Él, el infierno que cayó sobre Él, la ira de Dios que cayó sobre Él, fue muerte en la cruz para salvar de la ira de Dios a todos aquellos que creen en Él y aman su palabra y le siguen. A todos aquellos. Hay un infierno que evitar, y esta parábola nos lo expresa muy claro. Hay un infierno que evitar, pero también hay un maravilloso cielo que ganar. Hay un infierno que evitar y un maravilloso cielo que ganar. Qué cosa tan gloriosa será este trigo recogido en el granero. Qué cosa tan gloriosa será que el Hijo del Hombre tenga presencia de este trigo, de este fruto recogido. El versículo 43 nos dice con un hermoso lenguaje: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Será radiante, será hermoso, será impresionante que la gloria reflejada por el hermano mayor, por el Señor Jesucristo, en su pueblo, en sus hijos, será indescriptible. Tenemos al Hijo unigénito del Padre que ha dado su vida por el trigo, por estos hijos de Dios que han dado fruto, por todos aquellos. Y su resplandor será grandioso, será el reflejo de su gloria en cada uno de sus hijos. Tenemos realmente al final de estos versículos una pregunta y una lección. Y la vamos a leer. Así que cuando Jesús dice al final: el que tenga oídos, que oiga. No está diciendo simplemente cuál elegirás. Jesús no está diciendo simplemente cuál será tu destino. Jesús está diciendo: ¿no entiendes? ¿No entiendes que el Hijo del Hombre que llevará la cizaña al horno de fuego, no entiendes que ya ha soportado la ira de Dios, ya ha dado su vida en rescate de todos aquellos que creen en su nombre? ¿No lo entiendes? ¿No entiendes eso? ¿No entiendes que nadie que confía en Él irá al horno de fuego? ¿No lo entiendes? Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás fue muerto y vencido en el sacrificio
perfecto del Señor Jesucristo. Con una palabra. Él fue vencido con una palabra. Y esa palabra es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz cayó y mató a Satanás, el engañador. Dominó a Satanás, el engañador. Esa palabra, hermanos, es el Evangelio de la gracia. Esa palabra es el Evangelio de la gracia, que dice que no es un método. El Evangelio de la gracia realmente no es un mecanismo. El Evangelio de la gracia es un hombre. Este Evangelio que necesitamos cada uno de nosotros día a día es un hombre que ha venido a rescatarnos. Un hombre que puede brillar como el sol en el reino del Padre. Un hombre que hará lucir glorioso a su pueblo en esa redención, en ese juicio final. Así que Jesús os pregunta hoy a cada uno de vosotros, ¿cuál será vuestro destino? ¿Eres una terrible falsificación superficial de cristianismo? ¿Lo eres? ¿O eres realmente el Hijo de Dios? ¿Eres realmente un hijo de Dios? ¿Eres realmente los hijos del reino, el trigo, que cada vez da más fruto? ¿Lo eres? ¿Lo eres? ¿Eres el Hijo de Dios que cada vez va creciendo y va formándose, dando fruto a la imagen del Señor Jesucristo? Que le espera un futuro radiante, que le espera un futuro glorioso, que le espera la gloria del Señor, en un lugar donde estaremos todos en cielos nuevos y tierra nueva. La parábola del trigo y la cizaña dice simplemente, la parábola del trigo y la cizaña dice que la salvación pertenece al Señor. Es Jesús a quien necesitamos. Es a Jesús a quien necesitamos. No necesitamos otra cosa. No necesitamos nada más. Confía en Él. Confía en su palabra. Porque Él es el que te va a llevar a ver su gloria. A ver su gloria. Oremos, hermanos, para terminar. Oh Dios, oh Señor nuestro, qué bendito es tu Hijo Jesucristo, que es el Redentor perfecto de cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Señor, que nos enseñes a confiar en Él, que nos enseñes a descansar día a día en Él y aferrarnos a Él por medio de tu Espíritu, por medio de la fe que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos en medio de esta tribulación, en medio de este mundo, confiando en Dios y en su palabra. Será glorioso, Señor. Será glorioso, Señor. Ayúdanos a estar seguros de la salvación, Señor. Ayúdanos a estar seguros de nuestro destino, que nuestro destino no es la ira divina, sino la alegría, la presencia brillante, el resplandor del Hijo de tu amor, de Jesucristo, cuyo Padre está con nosotros y cuyo carácter se está formando en cada uno de nosotros. Te honramos, te glorificamos, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.